Ustedes puedan ir registrando su asistencia. Les damos bienvenida a este inicio de semana. Monseñor, si nos puede regalar un momentico de oración. Sí, muy buenas noches para todos. Me alegra mucho estar otra vez con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de luz, de Espíritu Santo, de sabiduría esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidámosle al Señor que en la política haya también un espacio para la ternura. La ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos y a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. Que el Señor nos dé la gracia de amar a los más pobres, a los más débiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Monseñor. En esta noche nosotros continuamos esa ruta que iniciamos en estos días, una ruta de incidencia política y de opinión pública. En esta noche nos acompaña Ana María, continuando con todo este tema comunicacional, que como les decía que es un tema supremamente importante, supremamente clave más en este momento de confinamiento y que lo podamos entender. Hoy Ana María va a hacer un acercamiento a los aspectos prácticos de la comunicación para pensar la estrategia de incidencia, el análisis de actores, las tendencias, las olas y los influenciadores. Ana María, buenas noches, bienvenida y entonces con ella los dejo. Bueno, buenas noches para todas y todos. Espero que estén muy bien, igual que todas sus familias. El trabajo, pues, que vamos a hacer hoy justamente tiene que ver con aspectos prácticos que son importantes entender para trabajar temas de comunicación y estrategias de comunicación. Miguel, ¿me avisas cuando se vea? Sí, ya se está viendo. ¿Ya? Sí, señora. Listo, perfecto. Ok. Entonces, hoy quisiera que partiéramos de un análisis muy práctico para que ustedes me entiendan estos conceptos que realmente son conceptos muchas veces técnicos, pero que en el fondo son sencillos de entender cuando uno piensa la realidad. Entonces, quiero partir de este ejemplo, que es en el que venimos hablando todo este año. Todos llevamos hablando sobre el coronavirus durante un año, tristemente, pero bueno, de maneras distintas también. Entonces, por un lado está eso que sabemos. Entonces, en el centro, cuál es la cantidad de muertos, que es un virus, que posiblemente su origen estuvo en Wuhan, en China, que ha afectado, que es una pandemia porque ha afectado a muchísimos países en el mundo, que han habido muchísimas incertezas y hemos pasado por una cantidad de información, porque digamos que se sabe que se transmite, digamos, por las pequeñas partículas de saliva que pueden haber, es lo más contaminante, pero también hay estudios de que se transmite ahora por aire. Sabemos que tiene un tiempo de duración en las diferentes superficies. Se han hecho, digamos, investigaciones. En los últimos meses hemos tenido resultados con vacunas, sabemos que existen unos estudios, etc. Entonces, digamos que frente a una situación como esta en el mundo entero, se han generado unos procesos de información importantes que nos han permitido a todos tener un conocimiento permanente de esto que significa el virus en el mundo, cómo no contagiarnos. Y a medida que esta pandemia fue desarrollándose, los gobiernos, el sistema de salud mundial, las empresas farmacéuticas, digamos, se desplegaron en información y en medidas para lograr fundamentalmente dos cosas. Por un lado, las medidas de reducción del contagio y por otro lado, las medidas para enfrentar la pandemia. Entonces, en reducción de contagio, pues entonces tuvimos la limitación de la movilidad, estas cuarentenas que hemos tenido, los toques de queda, cierre de aeropuertos, hemos tenido, digamos, todo lo que significa entre menos se mueva la gente, bajo la teoría de que entre menos se mueve la gente, entre menos nos movemos, menos contagio puede haber. Una amplia, digamos, una amplia estrategia de educación en autocuidado, que entonces nos ha llevado a adoptar medidas como el uso del tapabocas en este momento,
como el distanciamiento físico de 2 metros, que también ha sido parte de este proceso de formación, el lavado de manos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, durante el último año hemos recibido un montón de campañas en torno a la educación en autocuidado y de hecho hemos ido adoptando como costumbres y como parte de la cultura de esto. Tal vez la más difícil ha sido y tiene que ver con el contacto físico y con el distanciamiento físico, porque en nuestra cultura obviamente somos de darnos la mano, de darnos un abrazo, de darnos un beso, de estar en contacto físico con otros. Nos tocamos mucho y esto nos puso en crisis cultural porque entonces significa eso, significa limitar nuestro contacto físico. Evitar las aglomeraciones también difícil dentro de nuestra cultura, porque obviamente, y fue lo que vimos en Navidad, pues hubo de nuevo aglomeraciones, reuniones familiares, necesidad de contacto, esto en las cosas normales, ¿no? Entonces, digamos que hay unas medidas que se han tomado, que se han comunicado en el mundo, que son medidas que se han tomado desde diferentes ámbitos, desde el mundo del gobierno, desde todo el sistema de salud a nivel nacional y mundial, desde las medidas económicas, etcétera, que se van tomando. Y por otro lado están las medidas para enfrentar la pandemia. Entonces, por un lado eran los gobiernos del mundo dicen, tenemos que reducir el contagio, tenemos que limitar que esto siga sucediendo, pero por otro lado tenemos que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlo con medidas más amplias. Entonces empiezan la producción de vacunas, todo lo que ha significado llegar aceleradamente a la etapa 3, que es la etapa justamente donde se hacen las pruebas masivas para mirar cuáles son los efectos secundarios y si funciona o no y cuánto tiempo dura ese contagio o no. El aumento en la capacidad hospitalaria, porque obviamente los gobiernos dijeron, bueno, ustedes vieron la crisis, por ejemplo, que hubo en Ecuador, donde en una de las ciudades, en Guayaquil, pues empezó a morir gente incluso sin poder entrar a un hospital. Entonces, obviamente, los gobiernos del mundo dijeron, tenemos que aumentar la capacidad hospitalaria. Eso significa infraestructura, significa insumos y significa personal médico. Fue una medida que se tomó aceleradamente, reducción de consecuencias sociales y económicas. Entonces, los gobiernos empezaron a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Porque la gente, no todo el mundo tiene que comer. ¿Cómo hacemos para que la gente no salga a la calle? Entonces empiezan a ver estos bonos que hemos tenido, etcétera. Medidas globales de reactivación económica es cómo no dejamos caer la economía, cómo logramos que esta situación no nos afecte, porque obviamente pues hay diferentes posiciones frente al tema y la atención a países pobres. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas que se toman, uno se pregunta, pero ¿por qué no funcionan? ¿Qué es lo que hay, digamos, en esa reflexión que no permite que la gente asuma las medidas, por ejemplo? Entonces, desde la opinión pública, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Por un lado está, por ejemplo, ¿por qué? Porque estas medidas no se aplican, no todo el mundo las aplica de la misma manera, ni las asume de la misma manera, ni opina sobre los temas de la misma manera, ¿cierto? Ya decíamos en el taller anterior que justamente cada persona se hace una opinión y a partir de esa opinión toma decisiones y esas decisiones los llevan a acciones. Entonces, una de las cosas claves que hay que analizar en estas medidas es el factor cultural, que es el primer icono que tenemos acá, que tiene que ver con las costumbres culturales. Entonces, obviamente, costumbres de higiene, costumbres de relacionamiento, costumbres de afectividad, costumbres de encuentro, que variaron en el mundo y que hicieron que en unos países este factor funcionara de una manera y en otros de otra, incluso dentro de las mismas regiones del país funcionara distinto. Entonces, tuvimos una gran crisis en la costa atlántica en un momento, tuvimos otra crisis, tenemos unas crisis en Bogotá, porque Bogotá además recoge toda la gente de todo el país con todas sus costumbres, etc. Entonces, el factor cultural es súper importante en las medidas y no se puede, digamos, desconocer justamente por eso. Lo otro que está unido, vinculado a esta situación, pues tiene que ver justamente con la Navidad, un tiempo especial donde obviamente todos queremos encontrarnos, queremos salir, queremos compartir, etc. Las condiciones reales de cada persona, dónde vivimos, cómo vivimos, cuál es nuestra situación, ¿cierto? Y obviamente otras costumbres que tienen que ver con esas costumbres del encuentro a las que es difícil renunciar, puede ser falta de conciencia también sobre la situación, sobre el coronavirus en general, etcétera, ¿no? Y por otro lado,
tenemos todo lo que tiene que ver con educación, qué tanto sabe la gente realmente y qué tanto está, digamos, abierta a conocer o a preguntarse, qué tanto leen información realmente cualificada o simplemente se pasan por WhatsApp la información o se pasa, digamos, por redes sociales y eso es lo que la gente lee. La gente en general lee titulares y no lee noticias, no lee información científica. Entonces, digamos que hay un factor importante porque no todos tenemos la misma información, aunque parece que la tuviéramos. La difusión en medios, que ha sido importante, ha sido un factor importante para justamente esas medidas de reducción y la educación del autocuidado muy fuertemente. Un factor económico real que tiene que ver con acceso a productos y a servicios. No todas las personas estábamos en las mismas condiciones para asumir la crisis y obviamente no teníamos las mismas oportunidades para vivir un tiempo tan largo en cuarentena, ¿cierto? Y por otro lado están las creencias, lo que pensamos acerca de las cosas. Digamos que uno analiza desde la opinión, entonces porque dicen, no, pero es que es increíble que esto continúe, esto cuándo se va a acabar. Claro, es que hay una situación crítica mundial donde efectivamente se toman unas medidas, pero es una situación que está atravesada por todos estos factores que llevan a que las personas tomen decisiones o no. En términos de noticias, por ejemplo, si ustedes miran, hay una resistencia en un amplio sector de la población, digamos, a las cuarentenas y a las medidas de movilización, porque significan, tienen unos componentes económicos de subsistencia claves. Cuando hay hambre no hay cuarentena, tenemos hambre. Entonces es una situación real que es imposible, ninguna estrategia de comunicación, si lo quisiéramos ver de esa manera, puede superarla. Tiene que haber por eso medidas socioeconómicas que ayuden justamente a enfrentar la situación de una manera compleja. Pero también, y lo veíamos, yo les decía en el ejercicio, en el ejemplo que les ponía del puente la vez pasada, pues que aunque la situación sea la misma, al ser cada persona con sus creencias, con su cultura, con sus necesidades, con sus condiciones sociales, etcétera, pues opinamos de manera distinta. Entonces, no es lo mismo para los que tenemos un empleo y podemos quedarnos en la casa trabajando, que por ejemplo, para las personas que tienen un bar y les cerraron todo el año, o tienen restaurantes y fueron cerrados, o las personas que están sin empleo, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto lo que quiero decirles es, la opinión está puesta ahí, está puesta en toda esa complejidad de lo que somos. Por eso cuando uno piensa en estrategias de opinión pública, las estrategias de opinión pública no son sencillas de pensar ni de contemplar, porque hay que mirar desde dónde cada persona se posiciona y por qué opina de la manera que opina y por qué decide desde dónde decide. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay dos noticias que son prácticamente del mismo día, digamos, del mismo tiempo. Los médicos, el 18 de enero, piden cuarentena total para zonas de alto contagio y mientras tanto los gremios económicos piden no frenar la reactivación económica, lo que significa no cuarentenas, ¿sí? Son dos posiciones válidas, sí, hechas desde lugares distintos, desde necesidades y lógicas distintas, perdón, se está saltando esto, pero que son importantes contemplar, ¿cierto? Y por otro lado, ustedes vieron en Estados Unidos también un movimiento muy fuerte que tenía que ver con quieren controlarnos, necesitamos libertad, ¿cierto? Entonces aquí hay ejemplos de noticias, ustedes se dan cuenta, como yo les decía, restaurantes y bares profundamente afectados económicamente, pidiendo medidas para abrir los negocios. FECODE, todo el gremio de los educadores, muy preocupados por las condiciones higiénicas básicas para los niños en las aulas y por otro lado la presión del mundo político también, diciendo, bueno, ¿qué tenemos que mover a los niños ya? Ya es hora de que entren a clases. Si ustedes se dan cuenta, en este espacio público, en este ejercicio de lo público, empiezan entonces a haber tensiones desde diferentes lugares que son las que construyen la opinión pública. ¿Sí? Que son las que permiten hablar de tendencias de opinión, que es lo que la gente está pensando. Y claro, todos los que no estamos, digamos, metidos en los gremios o no estamos metidos en las discusiones, estamos igual tomando partido frente a esas discusiones. ¿Por qué? Pues desde nuestra propia experiencia, desde el conocimiento que tenemos, desde las creencias que tenemos. Hay otro factor que es clave, que tiene que ver con conceptos
de salud. Entonces, por ejemplo, el movimiento antivacunas en el mundo ha salido muy fuertemente señalando algunos aspectos claves. Por ejemplo, que las vacunas afectan a los niños y que generan ciertas enfermedades como el autismo, por ejemplo. Que este virus ha sido creado en un laboratorio y que entonces es parte de un plan para el control mundial, que también es otra teoría. Que lo que quieren hacer con la vacuna, pues teorías conspiratorias ahí también, lo que quieren es introducirnos un chip para controlarnos desde la vacunación. Todas estas teorías que salen, todas estas digamos, opiniones que surgen, se van volviendo también masivas, se van generando, si ustedes se dan cuenta, tendencias, ¿sí? Entonces, obviamente, ante una situación compleja como esta, la gente va teniendo dudas. También están todos los que dicen, por ejemplo, o todos los ejemplos que nos muestran de que hay gente que está enfermando. Entonces, que una enfermera que se vacunó y murió, que una otra persona que se vacunó y tuvo una alergia tan fuerte que se murió, etcétera. Entonces, estamos llenos de información que nos van haciendo complejizar la opinión y tener posiciones, ¿sí? Por eso esto lleva a que finalmente, digamos, hoy en la población, por ejemplo, esta es una encuesta de noviembre, entonces dicen, para una encuesta, el 57% de los colombianos dice que se vacunaría contra el COVID, lo que significa que el 43% de la población no lo haría, ¿sí? Y dentro de eso, entonces uno se da cuenta que el 56% de los colombianos que viven en estrato 1 y 2 se vacunarían, el 58% de los que viven en el estrato 3 y el 60 casi por ciento de los que viven en el estrato 4, 5 y 6, mostrando el acceso a una información diferenciada dependiendo de las oportunidades socioeconómicas que hace que la gente decida o no hacerlo, pero igual por edades. Si ustedes se han dado cuenta de la información que tenemos, se supone que los jóvenes tenían menos afectación frente a la enfermedad y que los mayores eran los más afectados. Y esto se ve también en estos porcentuales de credibilidad en la vacuna y de que quisieran o no vacunarse. Entonces se dan cuenta, el 66% de las personas de más de 55 años, que son los que se sienten más en riesgo, se vacunarían, mientras que los jóvenes, solamente el 49% decidirían vacunarse sintiéndose en menos riesgos, ¿sí? Hoy, ayer, esto actualizado el 28 de enero, y esto según el DANE, si se dan cuenta, la vacuna se la aplicarían el 59% de las personas, digamos el 60%, y el 40% no. Esto ya medido por el DANE en una encuesta mucho más grande, ¿sí? Entonces, lo que hace el análisis del director de la entidad es, dice que la estrategia del plan de vacunación, la sensibilización, todo lo que se ha hecho ha sido clave para convencer a la gente de la responsabilidad. Sin embargo, uno pensaría que ante una situación como esta, pues sería muy probable que mucha más gente tomara la decisión de vacunarse, pero digamos que hay una serie de procesos distintos, ¿cierto? Entonces, sobre esto es importante saber que las tendencias se miden a través de sondeos de audiencias, sondeos de opinión, que van mostrando, digamos, qué es lo que la gente está pensando, pero que al mismo tiempo van haciendo que otras personas piensen si es adecuado o no. Yo les decía la vez pasada, los sondeos también se utilizan para marcar más las tendencias, porque la gente tiende a pensar que los que sean más en un sondeo es los que tienen la razón, ¿sí? Y por otro lado están aquellos líderes de opinión, aquellos influenciadores que con sus acciones toman decisiones. Y estos influenciadores, estos líderes de opinión, estos decisores, que son los que toman las decisiones en el mundo, pues también actúan a partir de sus creencias, a partir de lo que son, de lo que creen, de lo que piensan, de cómo ven el mundo, de cómo lo ven económicamente, etc. Entonces tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bolsonaro hace una lectura que es, con total certeza existe un interés económico envuelto en este asunto para que se llegue a una histeria. Él parte desde el año pasado de que esto es una histeria colectiva, de que no va a cerrar el país, ¿cierto? De que es una simple gripa, que están hablando de cosas que no son. Y de hecho,
destituye al ministro de Salud en plena crisis, que era un partidario de hacer aislamiento social desde el principio en Brasil, ¿sí? Obviamente, ustedes ya saben que las consecuencias, porque tenemos mucha información, pues en Brasil, obviamente la pandemia ha sido muy fuerte. Existen cepas también nuevas que vienen desde Brasil, pero ha sido una crisis muy fuerte con muerte de muchísimas personas. Lo que ha llevado en que la última semana, esto es del 31 de enero, la Conferencia Episcopal de Brasil denuncia a Bolsonaro ante la ONU y la OMS por gestión contra el coronavirus. ¿Sí? O sea, ¿cuál fue su gestión y cómo actuó? Porque la Conferencia Episcopal dice claramente que existe una responsabilidad del gobierno frente a la crisis que se está viviendo. Por otro lado, y si ustedes se dan cuenta, Brasil es un gigante, una potencia gigante económica en América Latina, país más grande de América Latina. Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, si no el más. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen que tenemos ahí, hay una imagen que es muy fuerte, que es Trump quitándose el tapabocas. Y esta es una imagen que da a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que a la gente, digamos, que no necesariamente está informada, no quiere mucha información, o que crea a partir de sus creencias? Si este tipo se quita el coronavirus, pues es porque se quita el tapabocas, es porque esta cosa no es tan grave. Y después, si se dan cuenta, lo que pasó fue que él se enfermó y a los 2 días estaba perfecto, salió a decir que estaba perfecto. No sabemos si fue enfermo realmente, no sabemos si con qué lo trataron. Dicen que lo trataron con células de fetos humanos, etcétera, lo que sea, pero lo importante es cómo esta persona, como Bolsonaro, como Trump, influye directamente en la toma de decisiones que se dan frente a una crisis. Entonces, puse la noticia solamente porque las frases que han dicho estos personajes pues son muchísimas, pero Trump sugiere inyectar desinfectante en un punto de la crisis. Y lo que sucede como consecuencia de eso es que a los 2 días había más de 100 personas ingresadas en Estados Unidos por ingerir detergente o lejía, según las indicaciones que había dado Trump, ¿sí? Entonces, él hace el anuncio, él pone en duda, él lo que dice es, pues, ¿por qué no se inventan algo con el detergente si en un minuto se dice que el cloro mata la enfermedad, ¿sí? Y lo que hace la gente es tomárselo. Y si ustedes vieron, esto va a dar acá en Colombia también con la demanda que hay ahora ante de la SIC por lo de Natalia París, que también sugiere tomar cloro para quitarse la enfermedad, ¿sí? Entonces, el otro país potente con un número inmenso de fallecidos por COVID en esta situación. Hay otros influenciadores, por ejemplo, Miguel Bosé, que su mamá murió de coronavirus. Él dice que el coronavirus no existe, que es un plan de los gobiernos para apoderarse, digamos, para tener poder en el mundo, ¿sí? O la influencer que invitaba a fiestas en medio de la pandemia. Ustedes han visto las COVID fiestas COVID, etcétera. Entonces, este es el tema de influencer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a retomar esto? Entonces, yo les pongo un ejemplo, es justamente como para que podamos retomar conceptos básicos. La opinión, entonces, cada persona se la hace a partir de lo que es público, a partir de lo que conoce, lo que sabe, lo que siente, lo que ha oído, su propia historia, experiencias, emociones, necesidades. Es la opinión de las personas puesta en el espacio público sobre temas públicos a partir de lo que son en sí mismos, ¿cierto? Hablábamos la vez pasada de que esa opinión ha cambiado y que hoy se mueve no solamente en los medios masivos y en los grandes influenciadores, sino que también se mueve en el uno a uno, en las redes sociales, etc. Y el corazón de esta reflexión es que la opinión pública es poder porque produce decisiones y esas decisiones producen acciones. Acciones en las personas. Yo les ponía el tema de la votación, pero no es solamente el tema de la votación. La votación es una absolutamente práctica en la democracia. La gente vota según lo que opina, según lo que cree, según lo que le parece, según lo que lo emociona, ¿sí? En este caso del coronavirus, la gente decide cuidarse o no, ponerse el tapabocas o no, tomar distancia física real o no, dependiendo también de sus creencias y también de sus opiniones, ¿sí? Entonces, conquistar la opinión de la gente es importante justamente para la toma de decisiones, ¿sí?
Les decía la vez pasada, las opiniones se construyen a partir de lo racional y también se construyen a partir de lo emocional, muchas veces mucho más a partir de lo emocional, ¿sí? Y además existe una influencia en la construcción de la opinión a partir de las relaciones con otras personas, de nuestro propio entorno, de si es aceptada o no nuestra opinión. Si estamos aquí en esta conversación y estamos 100 personas y 85 o 90 decimos que por supuesto que hay que cuidarnos, que por supuesto que hay que tener una distancia social, que por supuesto que vamos a usar el tapabocas, puede ser que las otras 5 personas o las otras 10 personas que están en desacuerdo con eso se queden calladas o digan, bueno, sí, o se cuestionen su creencia o simplemente quieran pasar desapercibidas, ¿sí? Entonces, eso es a lo que llamamos tendencias de opinión, ¿sí? Entonces, en términos de favorabilidad, pues necesitamos que la gente opine favorablemente de nuestras ideas, de lo que nosotros estamos haciendo para lograr transformar la realidad. Una opinión desfavorable nos juega absolutamente en contra de lo que queramos lograr, ¿sí? Tendencias, entonces, lo que ya les había dicho, tendencias es esas preferencias de individuos o de grupos sociales que se notan en interés, líneas de pensamiento, de reflexión o de emoción que mueven a la opinión de las personas. Y es importante entender cuáles son las tendencias de opinión que uno tiene alrededor de sus proyectos, alrededor de sus propuestas, cuáles son esos argumentos vinculados a esas tendencias, cuáles son esas emociones vinculadas a esas tendencias, para saber cómo puede uno también trabajar conceptualmente en comunicación, digamos, las propuestas de comunicación, ¿sí? Los sondeos de opinión, que ya lo vimos, cómo los sondeos son centrales hoy en la vida de la democracia, pero también son maneras de conocer lo que la gente está pensando y sirve de hecho como predictores de futuro. Entonces uno dice, no, si la gente está pensando en esta línea más, estamos más cerca, ¿cierto? O estamos más lejos. Esto se usa mucho especialmente en épocas electorales. Los sondeos de opinión son importantes y son un actor más que hay que tener en cuenta en los grandes temas. Y por otro lado están los líderes de opinión, que son esas personas o organizaciones que tienen capacidad de ejercer influencia sobre la conducta de las otras personas, de manera directa o de manera mediatizada, ¿sí? Esas personas son reconocidas por su reputación, por su conocimiento, por su historia personal, por su postura. Entonces, claro, cuando los médicos hablan de coronavirus, pues tienen cierta autoridad, tienen mucha más autoridad que el ministro o incluso el presidente. Está hablando el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos, ¿cierto? Pero en seguridad, pues tienen más credibilidad otras personas. Entonces, los liderazgos de opinión son temáticos también y hay personas que son tienen liderazgo de opinión dependiendo de sus capacidades. Sin embargo, estos líderes de opinión pasan a través de los medios de comunicación, es decir, que son priorizados por los medios, pero hay otro tipo de líderes, que hoy son los influencers o los influenciadores, ¿cierto? Que juegan un papel similar a partir de otros valores. En los líderes de opinión está el conocimiento, está su experticia, ¿sí? Está el papel que juegan, está el rol que juegan. Pero en los influencers no. En los influencers está su capacidad, su atractivo, su estilo de vida, los valores con los que se identifican, las cosas que se identifican. Estos tres que ustedes ven aquí están en el top de los influencers en Instagram en Colombia. Ya es un cosa que yo en mi vida había oído, les voy a ser sincera, pero si ustedes se dan cuenta, pues es un estilo de vida. Daniela Calle, que es también, trabaja temas de moda y todo, es la nieta de Arturo Calle. Está Luisa Fernanda W., que es una actriz, modelo, que la conocen, pues que la se ha oído mucho en medios de comunicación. Ellos tienen 2.942.000 seguidores, 3.842.000, 15 millones de seguidores. Si ustedes se dan cuenta, el poder de influencia es brutal. Llegar a 15 millones de personas directamente no llega a ningún medio de comunicación, ¿sí? Con ningún mensaje. Entonces los influenciadores tienen hoy un papel fundamental. En Twitter, obviamente tenemos un ranking distinto. Twitter, Instagram es fotográfico, es estilo de vida, es compartir imágenes.
Y son imágenes, si ustedes se dan cuenta, de calidad de impacto. No es la foto normal de Facebook, es una imagen distinta. En Twitter lo que sucede es diferente, porque Twitter es mucho más noticioso, es mucho más, digamos, de contar información. Y ahí está Shakira, en términos de Colombia, con 52 millones de seguidores en el mundo entero. James Rodríguez, Falcao, Juanes, miren, 17 millones, 16 millones de seguidores, ¿sí? Y solamente en el sexto puesto aparece Noticias Caracol en Twitter, con 8 millones de seguidores. Y el primer político que aparece en la lista es Juan Manuel Santos, que está en el puesto 12 con 5 millones de seguidores. Es decir, mientras que Juan Manuel Santos, en términos políticos, lo siguen 5 millones de personas, a Shakira la siguen 52 millones de personas, ¿sí? Y de ahí sigue Álvaro Uribe, con 4.757.000, y el siguiente medio que aparece es la revista Semana, con 4 millones de seguidores. Esto para que miramos que la información está pasando hoy por los influenciadores, que hoy tienen muchísima presencia y tienen muchísima capacidad justamente de influir o de incidir en la toma de decisiones de la gente, ¿sí? Entonces vamos hasta acá en conceptos claves antes de empezar el ejercicio. No sé, Miguel, si quieres abrimos algunas preguntas que haya antes de pasar al ejercicio. Sí, Ana María, hay algunas preguntas entonces. Bueno, dice, pero la opinión pública logra movilizar a los políticos hacia la implementación de políticas justas, sobre todo para los más pobres y marginados. Sí, claro. La opinión que tenga la gente frente a las necesidades de las otras personas o de la sociedad logra mover. ¿Por qué? Porque obviamente cuando las necesidades son puestas en lo público, los políticos están retados a responder a esa opinión pública. ¿Por qué? Un político que nunca responde a necesidades, que no sale en los debates que son actuales, que no se ve actuando de manera permanente y real frente a las situaciones, pues pierde las siguientes elecciones. Y los políticos lo que quieren es obviamente mantener vigentes en el mayor tiempo posible. Entonces la opinión pública, por supuesto que presiona los cambios y que genera posibilidades de transformación. Por eso es tan importante en los temas de incidencia lograr favorabilidad de la opinión pública frente a los temas que uno tiene, ¿sí? Ok. Ana María dice, infortunadamente en el mundo se sigue guardando el silencio respecto de la eficacia de la ivermectina, que no es vacuna para el control del virus. Basta ver los resultados en Australia, 908 muertos frente a los 51.000 en Colombia. ¿Hasta cuándo se mantendrá la desinformación sobre la ivermectina y el espeso manto de silencio que rodea ese fármaco barato, eficaz y conocido hace más de 40 años? Hay una cosa, y es que sobre este virus no sabíamos nada hace un año, Ujú. ¿sí? Y creo que ese desconocimiento mundial ha hecho justamente que hayamos tenido todas estas etapas donde no se sabe mucho y todos los días estamos aprendiendo y creciendo y experimentando. Sin duda alguna, digamos, en la mediatización de la información hay intereses de poder. No estoy diciendo que sea este el caso de la ivermectina, podría ser uno de los casos donde existe, digamos, poder económico presionando, poder político presionando, sistemas de salud presionando para tener opiniones distintas. Entonces, es muy posible que en todos estos estudios haya obviamente ejercicios de poder que hacen que la información aparezca o desaparezca según conveniencia de quienes estén detrás de estos poderes de información, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque obviamente yo les decía la vez pasada, las noticias son pagas y entonces no sale todo lo que debería salir. Por eso no tenemos muchas noticias en la agenda pública en este momento. O sea, nuestra agenda pública se volvió, yo les decía, seguridad, COVID, en el mundo entero, es lo más importante, y entretenimiento, ¿sí? Entonces, obviamente, de eso se prioriza la información dependiendo de los juegos de poder. Por supuesto que hay poder detrás de la agenda pública. Ana María, ¿cuál es la diferencia entre opinión y verdad? Esa es una cosa bonita, porque es que
Es que es una cosa muy compleja, ¿no? La verdad, a ver, yo realmente creo que la verdad, lo voy a decir una cosa teológica que puede sonar chistosa, pero realmente yo creo que verdad solamente en Dios, digamos, ¿cierto? Partiendo de ahí, creo que la verdad, la opinión es una construcción propia de lo que uno entiende, ve y percibe. Y eso para cada persona puede ser su verdad, su construcción de la verdad. Ahora, hay unos hechos que se narran y a partir de esos hechos uno asume las posiciones y las opiniones. Yo quisiera hablar más de los hechos y de las formas narrativas de esos hechos y de lo que cada uno opina sobre esos hechos. Entonces, por eso empecé yo el taller mostrándoles qué es lo que sabemos de esta crisis, los hechos de esta crisis. Existe un virus, está afectando gente, se está muriendo gente, existe una vacuna que se está creando en diferentes laboratorios. Es decir, existen unos hechos que aparecen que podríamos decir esos son la verdad, son los hechos que se podrían conocer, pero a partir de esos hechos hay todas unas construcciones de opinión que dependen de todos los factores que ya también les dije. Entonces, la opinión es una construcción absolutamente personal que se puede volver tendencias comunitarias, digamos, en lo que aparece en la opinión pública, cuando empieza a circular la información. Es un poco compleja esa pregunta. Sí, es muy compleja, claro. ¿Cuál es la estrategia de los influenciadores para que tengan tantos seguidores y por qué presionan tanto si a veces lo que hacen es, se enfocan es solamente en sus vidas y en temas personales? Sí, yo creo que hay nuevos modelos y estilos de vida, hay como que, digamos, realmente hacernos toda una pregunta frente a los modelos de vida que se muestran como los influenciadores y a nuestra propuesta de vida desde la fe, desde la plenitud, ¿no? Porque finalmente, digamos, ¿qué es lo que importa en este momento? Pues bueno, miren, los grandes influenciadores salen vestido de baño de manera permanente. Es decir, hay un culto al cuerpo, al estilo de vida. Y si ustedes miran los Instagram, los Facebook, los Twitter de estas personas, pues en general están mostrando es el estilo de vida de lo que es exitoso hoy, de los valores que hoy son importantes para la gente. Y eso puede convertirse, digamos, desde diferentes estratos. Estos que yo les mostré, por ejemplo, la nieta de Arturo Calle, pues tiene una capacidad de influencia sobre moda en estratos altos. Pero si ustedes miran, hay otros influenciadores con un poder de 7, 8 millones de personas brutalmente en otros estratos. Entonces, son mostrar estilos de vida, ¿no? Y creo que eso atrae muchísimo a los jóvenes y se vuelve parte de la noticia y es fácil de compartir en redes sociales. Entonces, ahí sí tenemos una pregunta realmente desde cómo construir influencia en esta competencia real de influenciadores, ¿no? ¿Mm? Ana María, ¿qué tan cierta es la información brindada acerca del virus? Estamos ante unos medios sensacionalistas, amarillistas. ¿Las cifras que se muestran son reales? Eso es imposible de saber. Es muy probable que las cifras no sean reales, pero no porque los medios no las comuniquen. O sea, no Ujú. sabemos. Finalmente, las cifras parten más de los sistemas de salud, del gobierno. Entonces, eso es imposible saberlo. Tenemos mucha información, sí. Hay una agenda pública mediatizada sobre este tema, donde desaparecieron los otros temas, pues por la capacidad de afectación. ¿Cómo se muestra, cómo se organiza la agenda pública, cómo se organiza la agenda de los medios? ¿Cuáles son los temas que se deciden que van? Entre más afectación tienen a más personas, son noticia prioritaria, ¿sí? Entonces, un tema como este, pues se vuelve el tema central de la agenda pública porque pues está afectando a muchísimas personas y tienen que haber respuestas. Pero efectivamente tenemos demasiada información, incluso contradictoria en algunos momentos, con los que uno no sabría cómo manejarlo. Entonces, sí, la información es la que podemos conseguir como comunicadores, como periodistas, con las fuentes oficiales, con las fuentes validadas o legítimas según su credibilidad, y contrastar con aquellas fuentes que no son oficiales, pero que pueden mostrar alternativas, ¿sí? Fuentes científicas, fuentes económicas, digamos que el ejercicio de la comunicación en una búsqueda de información sería lograr mostrar diferentes aristas
pero en esto ha habido una unanimidad impresionante porque las fuentes las fuentes del mundo están de acuerdo para lograr manejar la crisis mundial. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, sino que es así como se construye la agenda, ¿sí? Entonces uno tiene el mismo relato en diferentes testimonios o en diferentes fuentes. Entonces termina unificándose la información, ¿sí? Ok, Ana María, Ujú. cada uno interpreta desde sus experiencias. Todos tenemos algún grado de subjetividad, aunque tratemos de reducirlo. A partir de ello, ¿cómo interpretar la realidad si todo se Sí. compone de opiniones? ¿Se puede hablar de una sola realidad o un conjunto de ellas que se entretejan y chocan? ¿Cómo intervenir en medio de dos realidades tan diferentes como la de los comerciantes y médicos agobiados por la fatiga laboral? Yo creo que ese es el reto justamente, y no solamente en los medios, sino en la construcción misma de la paz. Yo les ponía un ejemplo específico con el coronavirus, pero esto ustedes lo pueden analizar en cualquier situación problemática, conflictiva o de construcción en sus comunidades, ¿sí? Esto lo pueden analizar también en las relaciones, incluso que ustedes tienen familiares con sus parejas y sus hijos, hijas, sus familiares, su familia extendida. Pues porque es que cada persona se hace una opinión frente a las cosas que tiene y es válida. Entonces, ¿para qué sirve saber esto? Pues justamente para pensar de manera colectiva en cuáles son las respuestas, las soluciones y las mejores maneras para comunicar e influir. Si yo voy a ir a hablar con un alcalde local sobre un tema específico, o si me voy a parar en el consejo del municipio a hablar sobre un tema específico, tengo que tener claro quiénes están ahí sentados, qué es lo que piensan, cuáles son las opiniones que tienen frente a los temas, qué hay detrás de sus opiniones. Acuérdense que detrás de sus opiniones están los intereses, los conocimientos, etcétera. ¿Quiénes pueden ser aliados? Esto se lo decía Alejandro la vez pasada, quiénes son los aliados, quiénes son los opositores dentro de estos procesos, etcétera. Porque cuando uno entra, uno cree que las ideas que uno tiene son buenas y que porque son buenas todo el mundo las va a asumir. Y se choca con que pues, finalmente no las asumieron. Entonces es un poco un juego ingenuo entrar, digamos, solamente partiendo de lo que uno piensa, sin analizar el contexto de manera mucho más amplia, ¿sí? Entonces, claro, les puse el ejemplo del coronavirus porque todos lo estamos manejando. Esto lo podríamos hacer un análisis con otra cualquier problemática que tuviéramos, ¿sí? Y que es importante tener la complejidad de la construcción de la opinión. Ahora, el reconocer la complejidad de la opinión no quiere decir que las apuestas de uno no sean válidas. Y eso es importante tenerlo claro. Nosotros como iglesia tenemos unas propuestas claras de dignidad humana, de justicia, de igualdad. Son nuestras apuestas y están fundamentadas además en nuestra experiencia profunda de Dios y en la certeza adicional que tenemos de que Dios está con nosotros y está ayudándonos a construir esa realidad del reino, ¿sí? Entonces, digamos que esto tiene que servirnos, es para hacer análisis, poder producir estrategias, pensar creativamente, entender diferentes posiciones, pero no para rendirnos ante la diversidad y digamos, y la dificultad que presenta tener opositores a nuestros proyectos, ¿no? Sí. Ok, Ana María, ¿cómo evaluar y validar a Ujú. los medios de comunicación? Pues los medios tradicionales tienen información distinta al que puede uno constatar en medios alternativos con investigación de soporte. Sí, sí, es bueno estar informado. De todos modos, es bueno también leer que detrás de los medios alternativos también hay interpretaciones de la realidad, ¿no? Detrás de cada uno de los medios hay interpretaciones de la realidad. Entonces, los medios alternativos lo que logran es tener posiciones distintas, muchas veces más analizadas, más complejas, con expertos distintos, no son los expertos de siempre los mismos. Y efectivamente lo bueno es poder uno mantener una información mucho más amplia. Y yo sí, desde la fe digo, hay que aprender también a discernir las situaciones, a discernir las intenciones y tomar toda esta información para intentar interpretar la realidad de manera inteligente, digamos de manera compleja, sin quedarnos con una sola visión de las cosas y cuestionando nuestras propias posiciones. Entonces, ¿desde dónde yo lo digo? Entonces resulta que es que a mí, yo salgo a mi barrio y me siento insegura porque ha aumentado el número de migrantes venezolanos que están en el barrio pidiendo plata.
Entonces, mi opinión frente a la migración venezolana está directamente siendo afectada por la sensibilidad, la sensación de inseguridad que yo tengo, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde cuestiono yo mi posición? La cuestiono desde el Evangelio, la cuestiono desde mi experiencia de fe, la cuestiono desde mi relacionamiento, la cuestiono desde mi experiencia personal que tuve como migrante en otros países, ¿cierto? Es la posibilidad también de cuestionarse la opinión y de cuestionar a los otros que rodean frente a sus propias opiniones, ¿sí? Ok, esta pregunta que es muy desde el tema, desde la moral. Dice, los Ujú. sondeos y algunos estudios, aunque serios, también se vuelven factores de discriminación. Por ejemplo, la gente de talla grande ha recibido el impacto emocional de estar dentro de la población en riesgo. Incluso hace pocos días, por un tuit se debatía a quién se debería salvar, si a una persona gorda que comía chatarra o a una persona deportista. Vidas más o menos Total, valiosas. ¿Sí? total. Todos los sondeos de opinión son construidos también a partir de unos conceptos, de unas teorías y de unas hipótesis, de unos supuestos, ¿sí? De unos supuestos éticos, de unos supuestos conceptuales, etcétera. Entonces, por eso yo les decía, los sondeos son importantes como predictores, como para descubrir qué está pensando la gente, pero el mismo que hace la encuesta también está, digamos, tomando de la realidad por dónde van esas tendencias. Y claro, la discriminación atraviesa los medios porque parte de las creencias, ¿sí? Estamos ante, por ejemplo, y hubo un debate muy interesante el año pasado, ante si una persona joven está enferma y en riesgo de ir a UCI y un anciano está enfermo en riesgo de ir a UCI, ¿a quién se debería llevar a la UCI si hubiera solamente una unidad? Y es exactamente lo mismo. ¿Llevamos a una persona que puede vivir más años o llevamos a una persona que ya ha vivido? ¿Llevamos a una persona gorda que puede ser que tenga muchísimos más problemas para usar el respirador o a una persona que no los tenga? Y entonces ahí hay debates éticos que son muy profundos y que son ahí donde nosotros como iglesia, de hecho, hemos estado presentes, ¿sí? Debatiendo que eso no puede ser y los médicos diciendo también, nosotros no podemos hacer el papel de dioses. Por eso, algunos de los argumentos médicos es, por favor, no salgan porque nosotros no queremos empezar a decidir sobre quién vive y quién muere, ¿sí? O sea, es que esta crisis nos ha puesto realmente en unos debates muy profundos sobre la realidad, ¿no? Ok, Ana María. Bueno, hasta ahí vienen las preguntas. Hay otras Listo, que se empiezan ya a repetir, listo. pero bueno, muy bien. Ujú. Entonces, si nos cuentas de qué se trata la actividad Sí, para que ellos la puedan realizar. vamos a hacer un ejercicio justamente eh, para trabajar este análisis de opinión. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de un caso. Vamos a hacer un debate, nos vamos a dividir en grupos de 10 personas. De esas 10 personas va a haber una persona que va a ser moderadora y una persona que va a ser secretaria del grupo. 4 personas van a estar a favor de lo que les voy a proponer y 4 en contra. Y van a tener que encontrar esos argumentos. ¿Cuáles son los que están en contra? Lo que vamos a analizar es qué piensa la gente de donarle a la iglesia, ¿sí? De dar recursos económicos o materiales o tiempo a la iglesia para ayudar a las obras que desarrolla la iglesia. Esto es muy importante porque estamos entrando justamente en el tiempo de la campaña de comunicación cristiana de bienes, que ustedes saben se hace en todo el país, bueno, no sé si saben, pero se hace en todo el país cada año, llevamos 40 años haciéndolo, y entonces intentemos descubrir qué es lo que la gente lleva a donar y qué es lo que la gente dice, no voy a donarle a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las emociones? ¿Sí? 4 personas a favor, 4 en contra. El moderador da la palabra garantizando que las personas puedan tener tiempo para argumentar las ideas, ¿sí? Y el secretario va a empezar a escribir el debate, es un observador, va a empezar a escuchar y va a decir cuáles son los argumentos y cuáles son las emociones que se están usando en esos argumentos, ¿sí? Vamos a tener un tiempito para que se saluden, que ustedes siempre se presentan, cuentan quiénes son, de 7 minutos. Después, cada uno un ejercicio personal. Escriba sus argumentos. Me tocó decir que estoy a favor. ¿Cuáles son mis argumentos? Entonces, estoy a favor porque la iglesia es responsable con los recursos. Estoy a favor porque
realmente he visto que llegan a la gente. Y estoy en contra porque esos curas se quieren enriquecer a costa mía. Piensen lo que la gente piensa. Parece que estamos haciendo el ejercicio simulado de ponernos en la situación social, ¿sí? O porque yo no sé si esa plática va a llegar o porque yo no le creo a la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son esos argumentos? Luego, cada persona va a exponer sus argumentos y el secretario recoge todo eso y trae al debate. Dice, bueno, lo que aquí discutimos fue esto. Estos son los argumentos a favor, estos son los contra, y lo que yo vi, este es el ejercicio más importante que tiene que hacer el secretario, es ver qué emociones se movieron alrededor de los argumentos, ¿sí? Entonces, hubo discusión, hubo agresividad, hubo algún debate, hubo generosidad, hubo risa frente al tema, cuáles son las cosas que van surgiendo. Y luego una reflexión colectiva sobre aprendizajes. ¿Qué estoy aprendiendo yo en este debate en términos de opinión pública? ¿Sí? ¿Qué estoy aprendiendo sobre esto que significan las tendencias, los argumentos y el conocimiento de la opinión de la gente? ¿Sí? Entonces, las personas, los 4 primeros en la lista, la división se va a hacer arbitraria, los 4 primeros en la lista del grupo van a estar de acuerdo. El quinto va a ser moderador. Del 6 al 9 no van a estar de acuerdo. Y el último es el secretario, ¿sí? Para que no se enreden diciendo yo quiero estar a favor o en contra. Los 4 primeros a favor, el quinto moderador, del sexto al noveno en desacuerdo y el último de secretario. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clara la explicación? ¿Hay dudas? Ok, muy bien. Ana ¿Hay María les preguntas? preguntó, ahí está clara la ¿Listo? explicación. Ya les llegó al grupo de WhatsApp la presentación, allí donde está el taller también. Al final de la presentación está todo el taller. ¿Ya les llegó? Pregunto, por favor, alguien que me diga si ya les llegó, ya recibieron el material para trabajar. Ok, Sí, ya, ya. perfecto. Perfecto. Gracias, monseñor. Magid, dicen que es claro, sí, que es claro, que está perfecto. Listo. Bueno, una invitación muy especial y es que cuando llega el momento del taller no es el momento de desconectarnos, ¿sí? No es el momento de salir corriendo y decir, uy, me voy ya. No. Precisamente es el momento para compartir, si bien es cierto, primero pues felicitarlos por la participación activa dentro del chat. Siempre hay muchas preguntas y muy buenas preguntas. Creo que hay unas que lo corchan a uno, son preguntas fuertes, son difíciles. Muy bien, eso quiere decir que estamos pendientes, que estamos activos y que estamos generando conocimiento y de eso es que se trata. Entonces, muchas gracias por eso, pero cuando llega el momento de los trabajos en equipo, de debatir, de poderse encontrar con sus compañeros para dialogar, no es para retirarnos y salir y apagar, ya me desconecté, ya acabé por hoy. No, ojalá nos quedemos y trabajemos y compartamos con los demás. Es una invitación con mucho respeto que les hago en esta noche y tristemente de pronto la deberían escuchar quienes a veces se retiran, no quienes nos quedamos a disfrutar de esto. Pero si ustedes se lo pueden hacer saber a sus compañeros, sí, es el momento precisamente para quedarnos y trabajar. Muy bien, entonces no hay que subir a Classroom ni nada, no hay que subir nada ni entregar nada. Es para que ustedes lo disfruten, es para que ustedes compartan, para que ustedes crezcan también y sea la oportunidad también de integrarse y de aprovechar precisamente para poder generar conocimiento como equipos. Entonces, Michael, grupos de 10, ¿cierto? Según la instrucción de Ana María. Sí, grupos de 10. Ok, gracias, Michael. Entonces nos vamos. Listo. Nos vamos a grupos. Gracias, Ana María. Nos vamos y ahorita regresamos. De pronto, si Ana María puede ir pasando por los grupos para que al final Sí. tú puedas recoger y hacer un cierre. Bueno, gracias a todos y que Ahí gocen voy a estar. este ejercicio. Hice un grupo menos debido a que algunos participantes quedan en esta sala. Perfecto, Michael. Bueno, ya estamos de regreso. Ana María,
Muy bien. Yo me di el gusto de No, pasar por todos los grupos. qué bueno. Realmente me pareció muy interesante el ejercicio que estaban haciendo. Creo que ayudó a identificar, me emocioné escuchando los que lograron ponerse en contra, digamos, de nuestro trabajo, escuchando eso que la gente dice y reproduciéndolo y contándolo. Creo que ese ejercicio es muy importante, que es identificar Sí. qué es lo que se dice, cuáles son los argumentos que se usan, que están en contra en este ejercicio, digamos, de las donaciones, pero que ustedes lo pueden analizar ya en sus municipios, en los trabajos que están haciendo regionales, cuáles son esos argumentos que se usan. También encontré una argumentación muy bonita frente a, por ejemplo, el ejercicio de dar testimonio, el anuncio de la verdad, el uso de la palabra para hablar justamente a favor, pero sobre todo el poder contar lo que hacemos, el contar realmente qué es lo que la iglesia hace en todas las regiones, qué es lo que nos da la posibilidad de testimoniar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, realmente creo que el ejercicio fue muy, muy interesante. Los vi participando a todas y a todos muy bien. Les agradezco mucho esa participación. Ahora el mensaje la tarea que les queda para la siguiente vez es pensar en los mensajes. En este ejercicio específico, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué tendríamos que comunicar? ¿Cuál sería el mensaje que tendríamos nosotros que llevar a la gente para contarle, por ejemplo, que esta campaña que hacemos como iglesia a nivel nacional es importante? ¿Sí? Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar. Piensen en el mensaje. La próxima vez, el próximo taller que vamos a tener el miércoles es cómo se construye un mensaje efectivo. Ya vimos cuáles son las tendencias de opinión, ya estamos en capacidad, digamos, de encontrar argumentos y emociones que mueven a favor y en contra de nuestros proyectos. Ahora la pregunta es, ok, ya sabemos que tenemos a favor y en contra, ya sabemos los argumentos, ahora, ¿qué decimos? ¿Qué decimos frente a esta situación? ¿Qué vamos a decir de nuestros proyectos? ¿Qué es lo que yo tengo que decir y cómo lo tengo que decir? Y el siguiente taller vamos a hablar de a quién se lo digo, pero este ejercicio va a ser de mensaje. Entonces, mi invitación es, quédense pensando en eso, convérsenlo con sus familias, convérsenlo con sus amigas y amigos, generen opinión en torno a esto, escuchen lo que la gente dice. ¿Qué tendríamos como iglesia que contar, cierto? Para poner a la opinión pública a favor de nuestra campaña, por ejemplo. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Qué tenemos que decir? Y hagan ese ejercicio con esos argumentos que ya están en contra, ¿sí? Ese es como el ejercicio final. Muchas gracias, me encantó pasar por los grupos y escucharlos, me hicieron reír muchísimo, algunos con mucha emoción defendiendo, otros con mucha emoción atacando. Fue realmente ejercicio interesante, me pareció. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Yo también me gocé el ejercicio. Estuve en un grupo y quería pasar a otros, pero no, me dejaron allí y me pusieron además tarea, entonces me quedé allí participando, pero excelente. Creo que nos hizo reflexionar bastante y creo que es un momento para compartir y como yo les decía, es clave escucharnos, escuchar inclusive el que habla, le tenía argumentos negativos y uno decía como ¿por qué va a decir todo eso, no? Sí. ¿Cómo es capaz de decir todo eso? No, pero interesante y seguramente que también decían de uno de lo positivo, usted cómo es capaz de decir todo eso, pero se trata de armar argumentos y se trata de aprender. Entonces, Ana María, Los sacerdotes usaron unos argumentos fantásticos en contra, me hicieron reír muchísimo. Ellos eran los que más duro daban, estaba buenísimo. allí era nuestro moderador, entonces creo que estuvo en el medio, pero al final le tocó también hablar un poquito de las dos cosas y de la reflexión sobre todo lo que nos hizo pensar el ejercicio. Entonces, Ana María, muchísimas gracias a todos, Bueno, muchas buenas gracias porque creo noches, que nos buen gozamos todo el descanso. tema. Una cosita, tres anuncios que son importantes. Uno, entonces, pues a los coordinadores, muchas gracias. Majid, que la estoy viendo, muchas gracias. Y a todos los coordinadores por todo su apoyo. Uno, yo les envío hoy un correo con los integrantes de cada grupo. Yo necesito que me confirmen. Yo sé que ustedes ya llamaron, ya tiene identificada la gente, sí definitivamente dijeron voy a participar ahí en este grupo, voy a estar ahí. Yo necesito que ustedes me confirmen mediante un correo electrónico. Miguel, efectivamente este es nuestro grupo y nos diga el nombre de esas personas para que yo termine de organizar ya con la universidad, porque se acerca hacia el final de febrero todo el tema de la sustentación y yo no puedo improvisar esto, hay que tenerlo muy preparado con ustedes, entonces desde ya empezamos eso.
Entonces, me confirman, por favor, los grupos. 2, les pedí yo el tema de la caracterización, ¿sí? Que me ayudaran con el tema de la caracterización. Entonces, si ustedes ven ahí en el tema de la caracterización, van 128 respuestas y eso no corresponde al número de todas las personas que entramos y que estamos en plataforma. Si bien es cierto, ya ahorita se bajó el número es porque muchos se desconectaron o muchos tuvieron problemas, varios me reportaron problema de conectividad. De hecho, hoy estuvo complejo, hoy estuvo complicado. Yo también en algún momento no escuchaba o no entendía lo que estaban diciendo. Entonces, por favor, yo necesito que me ayuden porque aquí está la caracterización de todos los equipos y es importante que nosotros tengamos ese ejercicio completo. El otro tema es el de las listas oficiales de la universidad. Yo las publiqué y gracias a quienes revisaron las listas cuidadosamente y quienes dijeron, yo no estoy en la lista, entonces Miguel, mi nombre y apellidos completos son estos, mi número es esto y anexo el escaneado de la cédula. Listo, muchas gracias. A quien no lo han hecho, háganlo, por favor, revisten esa lista. Si no están, inmediatamente, y gracias a los coordinadores por estarles recordando, por estarles animando en estas tareas que son tan importantes. Son administrativas, pero es muy importante que al final todos estemos y aparezcamos en las listas, más cuando hay todo, no solamente nuestra sustentación, sino la acreditación y la certificación por parte de la universidad y del Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Conferencia Episcopal por este diplomado. Ánimo a todos, sé que están trabajando fuerte, dedíquenle tiempo, como decía Alejandro en estos días, pasen ese tema por el sedazo, yo creo que ya lo pasaron varias veces, ya decidieron cuál va a ser su tema, profundicen mucho, no dejen de consultar a las personas que yo les dije, a los facilitadores, está Emilsen, está William, está Mario, está Alejandro, Ana María también me dijo que sí. Entonces, por favor, no dejen de escribirles y de consultarles. Oiga, acompáñenos hoy 10 minuticos porque estamos en una reunión y necesitamos que ustedes nos ayuden a aclarar algunos temas. Eso es supremamente importante. Nos quedan 20 días, entonces no dejemos pasar el tiempo porque ya les digo 20 días porque ya primero ya se nos va a acabar ahorita más tardecito. Entonces, muchísimas gracias a todos, sigamos animados, seguramente que vamos a hacer, yo estoy muy entusiasmado y yo estoy esperando con muchas ansias esa sustentación. Yo creo que me las voy a gozar muchísimo, ver todo lo que ustedes son capaces de producir y pensando especialmente en sus comunidades, en sus diócesis, en sus arquidiócesis, en sus vicariatos, en sus parroquias, pero sobre todo en los seres humanos, sobre todo en la dignificación de ese ser humano y de generar ese bien común que es lo que nos invita el pensamiento social, la doctrina social de la Iglesia y precisamente desde ese proceso de evangelización, desde el anuncio de Jesucristo, desde hacer real ese evangelio, encarnar ese evangelio en nuestra realidad. A todos muchísimas gracias por su participación, que tengan una feliz noche. Monseñor, por favor, si nos regala la bendición para irnos a descansar y otros a seguir trabajando. Sí, sí, recordarle al grupo de Boyacá que tenemos siguientes trabajos de Dios mediante. Vamos a darle gracias al Señor por el encuentro de esta noche, muy agradable, bastante interesante, muy formativo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que nos dé la gracia de mantener viva la solidaridad con aquellos que están sufriendo, con aquellos que le están pasando mal en estos tiempos, y que el Señor nos permita a nosotros continuar este proceso de formación con la máxima seriedad, el empeño y la generosidad que podamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre de misericordia les conceda la gracia y la paz, los proteja y los acompañe, los bendiga y los libre de todo mal y de todo peligro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Ana María. Feliz noche, Monseñor. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Que tengan feliz noche. Feliz noche Gracias, para Juan. todos y que les rindan su trabajo, Monseñor. Gracias. Majid, chao.